El Senado colombiano denegó este miércoles la realización de la consulta popular con la que el gobierno de Gustavo Petro buscaba tramitar la reforma laboral, luego de que esta iniciativa se hundiera en marzo, pasado en una comisión de la misma corporación legislativa. Con 49 votos en contra y 47 a favor, la plenaria del Senado decidió bloquear la propuesta del gobierno, lo que generó un fuerte rechazo por parte del oficialismo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó al secretario del Senado de manipular el conteo, afirmando que se había agregado un voto adicional al no después de cerrada la votación. Benedetti prometió presentar pruebas y llevar el caso ante la Fiscalía, denunciando lo que calificó como una falta de ética y moral por parte de los responsables. Tras la votación, se desató un tenso enfrentamiento en el Congreso, donde senadores oficialistas y el propio ministro Benedetti intercambiaron gritos y gestos agresivos con los opositores de la iniciativa. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que la coalición de gobierno apelaría la decisión, mientras que el presidente Petro, quien se encuentra en China en una visita oficial, reaccionó convocando movilizaciones en todo el país. En un mensaje televisado, Petro instó a sindicatos y organizaciones sociales a salir a las calles en defensa de su proyecto, declarando: "Este es el momento, pueblo". Además, ordenó a las fuerzas de seguridad no reprimir las protestas, afirmando: "No levanten una sola arma contra el pueblo. Es una orden de su comandante". La consulta popular presentada por Petro el pasado Día del Trabajo incluía 12 preguntas centradas en una ambiciosa reforma laboral que había sido archivada previamente en marzo. Entre las propuestas figuraban la reducción de la jornada laboral de 8 horas, licencias por salud, incluyendo para dolores menstruales, salarios dignos para el campo, el fin de la tercerización y el aumento de recargos por trabajo nocturno y días feriados. El gobierno y sus aliados habían impulsado una campaña para conseguir los votos necesarios, mientras que la oposición argumentó que el mecanismo era costoso y respondía a una estrategia electoral de cara a los comicios de 2026, en los que Petro no podrá buscar la reelección. El rechazo del Senado se produce en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y las presidenciales del 31 de mayo del mismo año. De haberse aprobado, la consulta popular se habría realizado en julio de este año, sirviendo como un termómetro político para medir las fuerzas entre gobierno y oposición. Petro ha denunciado reiteradamente un bloqueo institucional por parte del Congreso y ha advertido que, de no avanzar por la vía legislativa, podría implementar los cambios mediante decretos. La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo parece escalar, y las protestas convocadas podrían marcar el inicio de un nuevo capítulo de confrontación en el panorama político colombiano. Y que el país conozca muy bien quién es el jefe de la banda, Efraín Cepeda del Partido Conservador y sus aliados. Citaron aquí, abrieron el registro, no dieron ni siquiera el tiempo suficiente, tocaron la campana y usted vio para la apelación Noticias Caracol, pero fueron incapaces de tocar la campana, de dar 3 minutos para que esta sesión se mantuviera abierta. Cerraron la sesión a pesar de mi apelación, que apelé la votación por los votos manuales repetidos que ahí habían. Apelé que se levantara la sesión y aún así la levantaron. Le hicieron conejo a los colombianos y se los advertí hace menos de 3 minutos a Noticias Caracol. Le hicieron conejo a los colombianos, no brindaron las garantías. Toda esta sesión fue una marrullería. Eso fue lo que fue esta sesión. ¿Cómo es posible que presenten una proposición sustitutiva de proposiciones que todavía no han sido radicadas y aún así se vote? Nosotros actuamos de buena fe. Votamos que se abriera la reforma laboral. Ahora en manos está. Y ustedes verán, colombianos, cómo al final
no van a respetar sus derechos, van a hundir la reforma laboral como acaban de hundir la consulta popular. Esa es la clase de Congreso que ustedes han elegido. Y yo les digo, la politiquería tradicional de este país no puede volver a reelegirse en el 2026. Merecemos un Congreso decente, que respete los derechos de la gente, que respete la Constitución de este país. ¿Cómo es posible que los congresistas le hayan dicho que no a que el pueblo pudiera pronunciarse frente a sus derechos laborales? Son unos marrulleros y unos tramposos, y el jefe de la banda es Efraín Cepeda, con el cónclave que tienen montado para hundir la reforma y para hundir al pacto histórico. Nosotros no nos vamos a dejar hundir. Exigimos garantías democráticas para la participación política del pacto histórico. Exigimos garantías para que el pueblo pueda expresarse en libertad. Lo que acaban de hacer aquí es una trampa y tiene nombre, y es la política tradicional de este país. Hemos recibido en este momento los hechos que han acontecido en el Senado de la República, pero no esperábamos un hecho tan dantesco. Es que ni siquiera fueron capaces de ganar en la consulta popular a través del voto de senadores limpios. Tuvieron que hacer trampa. Trampa como en el fraude del 19 de abril de 1970, que nos condujo a décadas de violencia. Repetirlo como si se pudiera repetir la historia. El senador que trata de votar y no lo dejan, como le sucedió a la senadora Marta Peralta, pues secretario mañoso que al parecer tacha un voto por allí subrepticiamente, el que no se convoque a todos los asistentes a votar, para eso hay una campanita, el que ha acelerado, profundamente acelerado en el alma, el presidente del Senado, viendo que tenía un voto de ventaja, cierra la votación. Mañoso, creyendo que así se hace la historia de Colombia. Y así no se hacen sino payasadas, así no se convoca al país sino a la violencia, a la reacción, a la venganza. Mal paso el que ha dado una parte del Senado de la República y su presidente, y creo que es el momento de contestar. Pero debemos contestar con la sabiduría de un pueblo decidido, que ya demostró que es mayoría tanto en las plazas públicas como en las encuestas esas que hacen. De todas las formas, el pueblo colombiano ha dicho: déjenos expresar, queremos decidir sobre los derechos de la gente misma, no por tal o cual candidato. Si lo que se estaba discutiendo es si tiene derecho la gente a una jornada de 8 horas, por Dios. Si tiene el joven derecho, si trabaja, un salario. Si tiene derecho el campesino o la campesina a una pensión. Si tiene derecho la mujer que está menstruando a que pueda ir a un médico si el dolor no la deja trabajar. Si tiene derecho la madre comunitaria que ha cuidado niños y niñas por generaciones en Colombia a tener un salario. No son suficientes las pruebas, los hechos que indican que llegó el momento de hacerle caso a la Constitución y defender derechos que son de la gente, mínimos pero fundamentales. ¿Tienen que callar al pueblo? Pues creo que la respuesta es no callarse. Le ordeno, como jefe de las fuerzas militares y policiales de Colombia, no levantar un solo arma contra el pueblo. Es una orden de su comandante. Cuidemos los edificios, que no haya violencia. Le solicito al pueblo de Colombia no ejercer violencia contra ninguna cosa, contra ningún vidrio, contra ninguna persona, pero decidir la respuesta y con contundencia. Y para ello los convoco y las convoco bajo la espada de Bolívar, que ese día nos señalamos como la guía de nuestro movimiento, a reunirnos en cabildo abierto en todos los municipios de Colombia, en la plaza, en donde puedan, si llueve, bajo el techo del Consejo Municipal, para esperar y tomar decisiones, para debatir en asamblea permanente. Le solicito al Cabildo Abierto de Bogotá, allá en el Consejo Distrital, en la plazoleta, si no los dejan entrar, que se reúnan las organizaciones a escala nacional, la Federación de Cooperativas, la Federación Nacional de la Acción Comunal, la Coordinación Nacional Campesina con su 1 millón de inscritos pidiendo tierra en Colombia, las centrales obreras, el movimiento juvenil que dio por primera vez el paso en este movimiento actual, el de los aprendices del SENA, a las organizaciones femeninas, a la minga indígena, a la diversidad colombiana, a la coordinación de organizaciones afro, a los movimientos de toda la cultura, para que propongan
y todos los cabildos municipales discutan si se aprueba o no las propuestas que el mismo movimiento popular debe lanzar. Tenemos unas, pero le corresponde al pueblo tomar la decisión. Este es el momento del pueblo, lo dijimos. Llegó la hora del pueblo. La respuesta a la corrupción y al fraude dentro del Senado será tranquila, será alegre, no ejercerá violencia sobre nadie. Ojo, la violencia es de ellos, no del pueblo, pero tiene que ser profundamente contundente. No esperamos al año entrante. Le solicito al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular. Y le solicito al pueblo de Colombia, estaré dispuesto a cumplir sus órdenes como jefe de Estado, tomar la decisión contundente como respuesta. Llegó la hora del pueblo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro análisis de los acontecimientos más relevantes. Gracias por ser parte de esta comunidad informativa.